Bienvenidos a Movimiento TV. En esta nueva videopíldora os vamos a explicar cómo funciona y qué es el proyecto Mac Isabela, o microcambios para una vida más saludable. El vídeo pretende ser una información muy breve, de no más de 5 minutos, para que una vez visto podáis empezar a trabajar directamente. Bueno, pues ¿qué es el proyecto? Pretende ser un proyecto de conexión entre lo que se aprende en el instituto y vuestra vida fuera del centro. Lo llevamos haciendo unos 5 años y este año lo dirigimos a cuarto de la ESO. Se trata de un análisis diagnóstico, de hacer un análisis diagnóstico de vuestro entorno personal y vuestro entorno local, es decir, vuestra familia, vuestros vecinos, el barrio, etcétera, etcétera. Lo vamos a analizar respecto a 5 patas o 5 pilares, que son la actividad física diaria, la alimentación, el descanso, la validación y gestión emocional y los comportamientos sostenibles. Y una vez que tenemos ese análisis hecho, vamos a terminar diseñando 10 microcambios personales que puedan ser capaces de generar un cambio en vuestra vida, un cambio saludable en vuestra vida. ¿Por qué comenzamos este proyecto? Bueno, pues en primer lugar, después de muchos años en el instituto, nos hemos dado cuenta que existen a veces contenidos que os motivan menos o que os conducen a un conocimiento muy superficial de lo que es la salud y de por qué practicamos actividad física, de por qué debemos comer bien, de por qué debemos descansar bien, de qué relación tienen las emociones o el contacto con la naturaleza, con la salud, etcétera, etcétera. En segundo lugar, porque como hemos visto en clase, pues hay una cultura del sedentarismo que fundamentalmente está asociada a la vida en las ciudades. Y veremos en esta parte también la diferencia entre ser sedentario y ser activo físicamente o no activo. Por otro lado, otra de las razones es el consumo desaforado, el consumo no responsable que llevamos a cabo, y también es algo asociado a la vida urbanita, a la vida en las ciudades. Y veremos qué relación tiene con la salud, el tener un consumo algo más sostenible. Otra razón más es el desconocimiento alimenticio que tenemos. Muchos de nosotros o de vosotros pensáis que coméis de forma saludable, pero no tenéis un conocimiento profundo de qué es comer de forma saludable y por lo tanto no podéis tener un juicio apropiado de qué productos os convienen o qué no, o cómo comer de forma que nuestra salud salga beneficiada. Y por último, pues queremos crear una experiencia educativa que realmente pues genere aprendizajes profundos y aprendizajes duraderos y prácticos, evidentemente. Partimos del concepto de salud que hemos visto en clase como bienestar físico, intelectual, emocional y social, y no solo como la ausencia de enfermedad. Y además lo asociamos al concepto de salud que existe en otros países. Ya hemos hablado que en otros países la educación física no se llama así y que se trata de una manera mucho más amplia relacionada con la salud, y de hecho en algunos países se llama health. Por otro lado, también queremos entrar en la utilidad del concepto de microcambio como generador de grandes revoluciones o cambios mucho más ambiciosos. Es una experiencia que hemos adquirido al ver lo lento que se puede cambiar en la escuela y a través de nuestros viajes, etcétera, etcétera, en donde hemos visto la utilidad de esos microcambios, o por lo menos el realismo. Bueno, pues ¿para qué vamos a hacer este proyecto de Mac Isabela? En primer lugar, para crear una oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Es decir, nos vamos a dar, vamos a generar diferentes espacios de debate y de investigación respecto a esos 5 pilares que mencionábamos al principio. Y de esta manera podemos conocer nuestras rutinas, cuáles son y por qué las hacemos. En segundo lugar, una vez que hemos
creado o hemos analizado esas rutinas, pues vamos a poder identificar qué fortalezas personales y en nuestro entorno encontramos y a partir de las cuales poder empezar a trabajar. En tercer lugar, bueno, pues ese hecho de diseñar personalmente 10 microcambios lo que nos va a hacer es poder trabajar respecto a nuestros intereses, a aquello que nos genera curiosidad y al hacerlo de forma grupal, al hacer un proyecto en donde muchas veces vamos a trabajar con compañeros, pues también generamos esa presión de grupo, esa cooperación que nos va a ayudar en los momentos de menos motivación poder seguir trabajando gracias a nuestros compañeros. Y por último, esa sensación de logro, el conseguir que ese microcambio se lleve a cabo, nos va a generar una sensación de competencia que muchas veces en muchas personas que dicen la actividad física no es para mí, o es que yo no valgo para esto, o es que yo como así, y nos ponemos esas pequeñas excusas. Cuando uno logra algo, bueno, pues se siente competente y por lo tanto funciona. En cuarto lugar, vamos a intentar crear conocimiento. ¿Para qué? Para poder actuar de forma saludable. Si nosotros no investigamos, no generamos un conocimiento profundo respecto a un tema, es difícil actuar bueno, pues de una manera correcta. Y por último, ser capaces de tomar decisiones, algo muy importante en la vida, ¿no? Tenemos una cultura de mucha crítica, pero de poca toma de decisiones, poca propuesta. Así que este proyecto pretende tomar decisiones a través de ese pensamiento crítico que hemos generado. ¿A través de qué? De un conocimiento profundo. Bueno, y centrándonos o concretando un poquito más, pues vamos a trabajar contenidos de educación física en las clases prácticas que relacionaremos luego en casa con las hojas de trabajo. Además, todas aquellas hojas de trabajo que hagamos y que presentemos en Google Classroom tienen que ir en idioma alemán y iremos trabajando algunos de los contenidos curriculares de vuestra asignatura alemán. En tercer lugar, vamos a trabajar a través de experiencias personales fuera del centro, es decir, cada uno dentro de sus microcambios va a crear unas experiencias de vida que vais a tener que ir evidenciando. A continuación, en la siguiente diapositiva os explicamos cómo. Y por último, pues vamos a trabajar a través de educación emocional y unas rutinas de pensamiento en el portfolio. ¿Cuáles son las fases del proyecto? Bueno, pues en esta primera evaluación vamos a trabajar el análisis personal y del entorno social. Cada semana se os facilitará un vídeo, un podcast o una investigación científica que tendréis que leer, escuchar o ver y asociada a una hoja de trabajo que presentaréis en Google Classroom. Eso os va a hacer o va a dar la oportunidad de investigar y reflexionar sobre alguno de los pilares, de los 5 pilares que hemos visto anteriormente, es decir, actividad física, alimentación, descanso, sostenibilidad y emociones. Una vez que hemos visto esos 5 pilares en profundidad y nos hemos analizado, cada uno de vosotros hará un diseño de 10 microcambios, una propuesta de 10 microcambios personales que serán evaluados. Y ahí, en principio, terminaremos la primera evaluación. En las siguientes evaluaciones se tratará de hacer un seguimiento y un feedback del cumplimiento de esos microcambios. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer a través de Twitter. Cada uno de vosotros tendrá un timeline de Twitter y con un compañero o un amigo crítico que irá viendo vuestro timeline y os irá dando feedback de cómo ve el cumplimiento o no de los diferentes pilares. Y por último, al final del curso y de cada trimestre haremos una evaluación de cómo va progresando el proyecto. En cuanto a los microcambios, una vez que los diseñemos, ya acercándose al final de la primera evaluación, estos tienen que tener 5 características. Vamos a seguir la estrategia SMART. ¿Qué es la estrategia SMART? Bueno, pues en primer lugar los microcambios tienen que ser específicos, es decir, basarse en unos o trabajar alguno de los 5 pilares del proyecto. En segundo lugar, tienen que ser medibles. Podemos decir en cualquier momento, vamos a ver, ¿he cumplido o no he cumplido con este microcambio? Por ejemplo,
no debéis redactar un microcambio como voy a hacer más actividad física, sino los lunes, martes y miércoles voy a hacer 1 hora de actividad física diaria. Eso se puede medir, lo anterior no. En tercer lugar, que sean alcanzables, es decir, hacer microcambios, no macrocambios, no cambios que no podáis cumplir, utopías, algo idílico, porque eso no va a funcionar. Entonces tienen que ser microcambios que vosotros sepáis que vais a poder alcanzar, que vais a poder cumplir. En cuarto lugar, que sean relevantes, que sean motivantes, que alcancen aquellos intereses que a vosotros os tocan, que estimulen vuestra curiosidad. Y por último, que tengan un tiempo definido, que sepáis cuál es el deadline o la fecha tope para saber si habéis cumplido con esos microcambios o no. En principio ese tiempo debería ser 1 año, es decir, hasta final de curso. ¿Qué evidencias vais a tener que aportar? Bueno, pues en principio nosotros no buscamos que haya unas evidencias, es decir, no buscamos unos productos de aprendizaje en sí, sino más bien un aprendizaje simbólico y profundo que os sea práctico. Pero para poder calificar, para poder valorarlo, tiene que haber unas evidencias. ¿Y cuáles van a ser estas? Bueno, pues la primera evaluación, esas hojas de trabajo, esa tarea semanal a través del análisis inicial de vuestro entorno. En segundo lugar, una propuesta de 10 microcambios al final de la primera evaluación. En la segunda y tercera evaluación, el seguimiento del timeline de Twitter y algunos puntos que os mandaremos una reflexión en el portfolio personal. Y por último, eso que decimos, de una vez al trimestre, al final del trimestre, tendréis que rellenar o trabajar sobre unas rutinas de pensamiento para que evidencien la evolución del aprendizaje. ¿Cómo vamos a evaluar el proyecto? Bueno, pues todo aquello que vayáis aportando o vayáis subiendo al portfolio será evaluado a través de cada persona, es decir, a través de una autoevaluación. El timeline de Twitter lo haréis a través de una coevaluación, es decir, vosotros evaluaréis el timeline de cualquier otro compañero que vaya a ser vuestra pareja o vosotros seréis el amigo crítico de esa otra persona y viceversa. Y por último, pues durante todo el proceso yo os iré dando un feedback y al final, cuando tengamos que ponernos una calificación al final de cada trimestre, pues lo haremos de forma dialogada, ¿de acuerdo? Para terminar, se os pasará un cuestionario para que vayamos modificando el proyecto dependiendo de cuáles sean vuestros intereses o como veáis que pueda enfocarse de forma más práctica y útil. Y eso es todo, así que muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Adiós.